esta mañana, en el día de hoy, estamos cerrando una semana más de insistir sin desistir. Y quiero dirigirme esta mañana a aquellos hermanos que siguen orando, que tal vez están agotados espiritualmente, físicamente, o que tal vez recibieron otra mala noticia. No ven la luz al final del túnel, o están luchando contra ese vicio tonto, llámese un vicio de sexualidad, llámese un vicio de falta de perdón, llámese un vicio de bochinche, que seguimos luchando contra eso. De aquellos que no recibimos respuesta todavía del Señor, y hoy estamos aquí cerrando nuevamente esta semana, insistir sin desistir, buscando de Dios, y en eso estamos hoy aquí y a través de la plataforma de Zoom. Amén. Y me he encontrado con un versículo el cual describe ese sentimiento de abandono de parte de Dios que creemos que tenemos, y el enemigo aprovecha ese momento para hacernos sentir indignos, impuros ante la presencia del Señor, y es ahí donde él gana terreno. Él no puede robar nuestra salvación, pero sí puede robar el gozo de la salvación. Y si buscamos el Salmo 94, versículo 9. Amén. Dice, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. En la versión de la Nueva Traducción dice, el que hizo los oídos, ¿acaso es sordo? El que formó los ojos, ¿acaso es ciego? Tal vez esta mañana estamos pensando en eso. ¿Acaso Dios es ciego? ¿Acaso Dios no ve lo que yo estoy haciendo? ¿Acaso Él no ve que yo sigo insistiendo sin desistir? Pero hoy el Señor les trae 3 palabras. Insiste, persiste y resiste. Amén. Repetimos, insiste, persiste y resiste. Y definimos estas palabras rápidamente. Insistir, que ya lo conocemos, repetir una o varias veces algo que se dice o se hace para conseguir algo que deseas. Persistir es mantenerte firme. Manténgase firme en la brecha. Manténgase firme en su oración. Manténgase firme luchando contra su propia carne, que es nuestro más grande enemigo. Y resiste. Esto lo saqué de un diccionario y me gustó mucho lo que dice. Dice, sufrir un padecimiento físico o moral, o una persona que lo causa, sin dejarse vencer y a menudo sin quejarse o tratar de evitarlo. Eso es persistir. Eso es no escuchar lo que está alrededor de nosotros. Eso es creer ciegamente en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y el Salmo 94 es un salmo que tiene muchas cosas, pero algo que me llamó mucho la atención de este salmo, que muchos creen que lo escribió el rey David, pero no están muy de acuerdo algunos estudiosos, es que se repite mucho la palabra ¿hasta cuándo? Y eso es lo que vengo a traerles hoy, aquellos que estamos en esa palabra ¿hasta cuándo? Más o menos les leeré el Salmo 94. En el versículo 3 dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo los perversos tendrán permiso para regordarse? Esto lo saqué de la Nueva Versión. Dice el 4, ¿hasta cuándo hablarán con arrogancia? ¿Hasta cuándo se jactarán estos malvados? ¿Hasta cuándo lastimarán a tu pueblo? Matarán a las viudas. Y dice aquí en el versículo 7, el Señor no está mirando. Hoy el enemigo nos dice que Dios no está mirando, que Él no ve tu sufrimiento, que Él no ve por dónde estás pasando. Y este salmo debería llamarse ¿hasta cuándo? Porque tenemos todas las quejas que el enemigo o que el mundo tiene. Muchas veces vemos que el mundo va bien, que en el mundo las cosas eran más fáciles, pero ahora que estoy en los caminos del Señor, sentimos y tenemos la percepción que es más difícil.
Y realmente no es que sea más difícil, realmente es que aprendemos o entendemos y tenemos la convicción de que Dios es un Dios de orden y que tenemos que hacer las cosas en el orden de Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña mucha parte de la historia y parábolas sobre insistir sin desistir. Yo les voy a traer a colación 3 hoy. La famosa parábola de la viuda y el juez injusto, que lo vemos en Lucas 18, que lo hemos hablado varias veces durante estas semanas que se han hablado sobre la insistencia. Y si el Señor vuelve y nos trae esta palabra, es porque habemos algunos que estamos dejando de insistir. Algunos estamos dejándonos arrastrar por el día a día. Porque esto no significa que el pueblo de Dios esté en pecado. Esto significa que el pueblo de Dios se está dejando arrastrar del día a día, del trabajo, de las cuentas que pagar o de alguna cosa que nos llame un poco más la atención que Dios. Y lo que tenemos que hacer es llenarnos cada día de Dios. No es venir solo el domingo y llenarnos del Espíritu Santo de Dios y salir lleno de aquí, sino es que tenemos que seguir llenándonos todos los días. Dice la parábola, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que clama a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto se hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Aquí en este versículo hay cosas importantes. Esta parábola se las dio Jesús a sus discípulos, a esos 12 que él tuvo entrenando durante 12 meses, durante 3 años, perdónenme. Y él no les dijo que no, miren que mi papá a veces sordo, es un hombre muy ocupado y hay que insistirle porque se hace el mismo. No, él les dijo, si alguien injusto escuchó el clamor de una persona, ¿cuánto más Dios, que es nuestro Padre, que es el que nos creó, que es el que nos dio los oídos, el que creó los ojos? Claro que nos ve, claro que nos escucha. Eso es lo que él le dice aquí. ¿Y qué hace esta mujer? Esta mujer insiste. Mi esposa les hablaba el viernes que la fe es una fe con acción. No es sentarnos. Si esta mujer se hubiera sentado a esperar que saliera ese juicio, tal vez nunca hubiera conseguido nada. Pero ella se levantó e insistió. Se levantó y fue donde él estaba. No una, ni 2 veces. No sabemos si fueron años, pero ella siguió insistiendo. ¿Y qué hay de aquellos que le sirven a Dios de todo corazón?
bastón sobre el niño y el niño no despierta. La historia dice que él viaja donde está este niño y él pone su cuerpo encima del niño, encima de sus manos y sopla aliento de vida, pero que esto no funciona. Él hace sacar a la madre, hace sacar a su hijo, y él no sabe que Dios está trabajando con esta mujer, que en ese momento estaba sufriendo, pero que a la vez estaba resistiendo, porque no fue algo que ella pidió, fue algo que el Señor le dio y por alguna razón el Señor permitió que eso muriera. Y Eliseo siguió orando, Eliseo siguió moviéndose dentro de esa habitación. Tal vez este varón pensó, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le voy a decir a esta mujer? ¿Cómo le explico que no lo traes a la vida? Pero él tampoco dejó de insistir, tampoco dejó de persistir y tampoco dejó de resistir. Él siguió clamando y vuelve y se recuesta encima del niño, dice la historia, pone su boca sobre él, sus manos y vuelve a soplar aliento de vida. Y dice la historia que el niño estornuda 7 veces y resucita. Y es entregado a su madre y su madre recibe nuevamente esa bendición. Hoy, hermano, Dios Todopoderoso te dice que esa bendición que te ha dado no ha muerto. Tenemos la fe de la resurrección. Siempre queremos tener una fe preventiva. Siempre queremos algo como que si tú me das, yo te doy. O como sale mucha publicidad. Pruebe esto para bajar 50 libras en un mes y si no le funciona, se lo devolvemos. A veces queremos, como en el McDonald's, ir al auto rápido y pedir algo. Así queremos tratar al Señor. Pero el Dios es un Dios de orden. Y el pastor hoy en la mañana nos recordaba que el Señor escucha a aquellos que lo honran, aquellos que le siguen. Y hoy estamos aquí, su pueblo que le sigue, y se sientes que no tiene respuesta, pues sí hay respuesta de parte del Señor. ¿Y qué me dicen de aquellos que desisten? Aquellos como en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo del 14 al 19. Esta es otra historia de insistir, desistir y resistir, pero esta historia no siguió indicaciones, no resistió, no insistió. Y hablamos de Joás, el rey. Dice que Joás llega llorando al profeta porque Siria quería conquistar y Eliseo ya estaba enfermo de muerte. Sabían que Eliseo iba a morir. Y Eliseo le dice, abre la ventana, agarra un arco y una flecha y jálala. En lo que el rey Joás jala aquella flecha, aquel varón de Dios enfermo, anciano, se levanta, pone su mano sobre él, la mano de él, y ayuda a estirar esa flecha. Eso representa la paternidad de Dios. Eso representa que el Señor te respalda. Y en la Biblia dice que el profeta declara, flecha de salvación de Jehová, flecha de salvación contra Siria, tú herirás a los sirios en Afec hasta exterminarlos a todos. Pero hay algo sucede en la Biblia. Y la historia nos dice que después de esto, el varón de Dios le da otra indicación. Y tal vez no entendemos por qué. Pero si nos analizamos, nos metemos en la palabra, podemos ver que tal vez, solo tal vez, el Eliseo identificó que el rey estaba insatisfecho, que el rey no creyó en esa palabra, que el rey a lo mejor esperaba alguna palabra más poderosa, esperaba algo más que simplemente tirar la flecha. Eso fue lo que pasó. Y él pensó, este viejo viene a poner su mano sobre mí para tirar la flecha y no identificó la paternidad de Dios. Y a veces el varón de Dios, el ángel de esta iglesia, nuestro pastor Faustino, nos da indicaciones que no entendemos. ¿Cuánto hemos pasado por ahí? Amén.
pero hay que obedecer. Identifiquémonos con esto. ¿Y qué le dice Eliseo? Golpea la flecha contra el piso. Y dice la historia que él golpeó 1, 2 y 3 veces. El varón de Dios se enoja y le dice, por cuanto golpeaste 3 veces, así vencerás al pueblo de Siria, pero no lo exterminarás. Porque hubieras golpeado 5 veces, hubieras golpeado más veces y hubieras vencido. Hoy el Señor te dice, no te rindas, golpea, 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 insiste, persiste y resiste. No puedes esperar una bendición de Dios que sea McDonald's y llegue de una vez. ¿Cuántos años tienes pensando en lo que quieres? ¿Cuántos años puedes estar sufriendo contra esa situación en tu hogar, en tu vida? Pero el Señor hoy te dice, golpea, golpea. No 3 veces, sino golpea, 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 golpea. Porque el que hizo el oído, el que hizo los ojos, sí escucha y sí ve. ¿Y qué hay del no de Dios? No se habla mucho de él. El no de Dios existe. El no de Dios duele. El no de Dios es inexplicable muchas veces, pero en el tiempo podrás ver la bendición. Y yo no me canso de decir que yo recibí un no de Dios. Y lo he hablado otras veces y fue cuando mi primo falleció. Yo fui a ese hospital, yo intercedí, yo clamé. No tienen idea, tuve 1 hora clamándole al Señor para que lo levantara de esa cama. Porque él tiene una hija que en ese momento tenía 4 años. Y yo clamé y sentí la paz de Dios. Yo ese día bajé de ese lugar victorioso. Incluso mi esposa vio mi rostro y me dice, ¿qué te pasa? Yo, nada, Dios va a levantarlo. 8 días exactamente después que iba a volverlo a ver, que llevaba al pastor para que orara por él, ese día falleció. Ese día simplemente llegamos y murió. Y fue duro. Fue duro entenderlo porque yo había entendido un sí de Dios y había un no de Dios. Todavía no logro entenderlo al 100%, pero hay ciertas situaciones que había en su vida que tal vez, solo tal vez, y el Señor me lo confirmará en el momento que esté en su presencia, era necesario que se lo llevara. Y es duro ante el no de Dios decir gloria a Dios. Dios da, Dios quita, bendito sea su nombre. Yo demoré como 15 días para decir gracias, Señor. No me salía. Recordemos esos momentos en que no te sale decir gracias, Señor, porque estás esperando, porque recibes un no. Y también en la Biblia nos hablan de eso. Si lo registramos en 2 Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me exalte sobremanera. Y respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿A quién le fue dicho este no? A Pablo. ¿Quién es Pablo? Uno de los grandes misioneros. ¿Cuánto aprendemos de Pablo? Infinitas cosas. Pero el Señor permitió un aguijón. Tal vez estés luchando con este vicio tonto. Tal vez hay varones que no pueden ver una dama porque de una vez se les enciende el chip de cacería. Igual hay damas hoy en día que sucede lo mismo. Tal vez te cuesta perdonar. Tal vez hay otro vicio. Eso es ese vicio que te hace sentir inmundo.
Y estás pidiéndole al Señor, quítalo de mí, y el Señor no lo hace. ¿Te has puesto a pensar algún momento en que el Señor permite que tengas ese aguijón? Para que en ese momento, en vez de decir, porque caemos en eso, yo lo superé. Tal vez el Señor no quiere escuchar, yo lo superé, porque no vivo yo, más vive Cristo en mí. En ese momento tenemos que buscar la presencia de Dios. En ese momento, aunque sientas ira, aunque sientas debilidad, tenemos que buscar su presencia. Tenemos que alabarle, tenemos que adorarle, porque eso es lo que el Señor espera de mí. Porque en mi debilidad Él se glorifica. Y al que se lo dice, tiene debilidades y no me ha costado. Y le pido al Señor que me lo quite y no me lo ha quitado. Y he entendido con esta palabra de que el Señor se glorifica sobre mis debilidades. Y en ese momento comienzo a alabar, comienzo a adorar, y no es fácil porque no me salen las palabras, porque mi carne me dice que para qué, pero aún así sigo insistiendo, sigo resistiendo y sigo adelante creyéndole al Señor. Y hay un no mucho más impactante, un no que es imposible de creer, y lo vemos en Mateo capítulo 26, versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa es la historia que conocemos de Jesús. Ahí en ese monte, cuando Él le dice a los discípulos: estoy triste hasta la muerte. Y Él le pide al Padre, a su Padre, en oración, en súplica, postrando su rostro al suelo: pasa de mí esta copa. Y hay algo oculto en esto también, y es que Jesús, siendo el Hijo de Dios, se acerca a sus discípulos y les dice: acompáñenme a orar. Esto me dice a mí, o nos dice a todos nosotros, que no puede estar luchando usted solo, que usted no es un árbol sin sombra, que usted debe acercarse a ese amigo, a ese líder, a ese pastor y decirle: necesito apoyo en oración. Escúchese, apoyo, no que oren por usted. Esa es su lucha. Usted tiene que seguir. Se le apoya en oración, pero si usted no se mueve, si usted no se activa, no va a funcionar. Entonces no podemos estar creyéndonos que somos los superhombres, las supermujeres, y que uno solo es mejor, cuando la Biblia nos dice en diferentes formas que no podemos solo. Cuando el Hijo de Dios buscó apoyo en sus discípulos, entonces hoy, ¿qué espera? Hable con ese líder, hable con ese amigo de aquí de la congregación y cuéntale dónde está pasando. Pida apoyo para oración, para que usted siga triunfando. Y el Señor estuvo afligido, y ese no de Dios abrió la puerta de los cielos. Ese no de Dios me hizo ser llamado hijo de Dios. Ese no de Dios lavó mis pecados, lavó tus pecados hace tantos años atrás en la cruz del Calvario, con esa sangre bendita que se derramó por cada uno de nosotros. Entonces el no de Dios trae bendiciones. El no de Dios tal vez no lo veas tú en la bendición, pero tu generación sí la va a ver. Tu familia sí lo va a ver. Hoy en día estamos aquí reunidos por un no de Dios. Hoy en día estoy aquí compartiendo la palabra con ustedes por un no de Dios, porque el no de Dios cambió la historia y abrió las puertas del cielo para cada uno de nosotros. Y volvemos nuevamente al Salmo 94. Leímos que el Salmo 94 tenía reprendas, tenía quejas, tenía un montón de quejas contra el Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el enemigo se va a levantar? ¿Hasta cuándo el mundo va a estar mejor que nosotros? Pero él que escribió este salmo
también reconoce lo que es Dios en su vida. Si vamos al versículo 14, vamos a leerlo salteado, 14, 17, 18, 19. Dice el 14, el Señor no rechaza a su pueblo, no abandonará su posesión más preciada. Usted y yo somos la posesión más preciada de nuestro Dios. Él no te ha rechazado. En el 17, si el Señor no me hubiera ayudado, pronto me habría quedado en silencio de la tumba. Tal vez lo vean diferente porque lo saqué de la Nueva Traducción, pero es lo que nos dice. En el 18, clamé. Todos clamamos, clamé, me resbalo, pero tu amor inagotable, oh Señor, me sostuvo. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Permita que el Espíritu Santo de Dios entre en nuestra mente para que renueve, para que nos llene nuevamente de fuerzas. Lo más glorioso para mí es el 22. Pero el Señor es mi fortaleza. Mi Dios es la roca poderosa donde me escondo. El Señor siempre va a ser nuestro refugio. Desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Él siempre ha sido la roca firme. Siempre ha sido donde tenemos que recurrir. Siempre tenemos que renovar nuestra fuerza de Él. Y no podemos dudar de Él. Hoy recuerden que tenemos que insistir, persistir y resistir a lo que el Señor nos pide, a esa oración que hoy sientes que no te escucha. El Señor no se ha olvidado de ti. Hoy tenemos que estar con Él. Y algo que me llamó mucho la atención esta semana en la intercesión fue cuando Michael dio un ejemplo tan sencillo. Y fue lo que hacemos los que somos buenos padres. Es insistir con nuestros hijos. ¿Cuántas veces insistimos con nuestros hijos? Insistimos, persistimos y resistimos. Y no permitimos que nuestro hijo sea parte de un reportaje de muerte, de droga y de cualquier cantidad de cosas. ¿Cuántas veces no nos convertimos en el peor enemigo de nuestros hijos? Yo tengo uno de 20 y su peor enemigo en su momento de rebeldía fui yo. Todavía está grande y todavía sigo ahí insistiendo con él, persistiendo. Tengo 2 chicos y estoy ahí. A veces soy cansón, a veces sienten que los amargo, pero sé que más adelante ellos van a darle la gloria y la honra al Señor. Porque como he dicho, yo soy el resultado de una mujer que oró, una mujer que insistió, persistió y resistió. Y esa fue Alejandra Molina. Esa mujer nunca dejó de creerle a Dios. Siempre ayunó por mí. Aunque yo fui rebelde, aunque yo me iba, ella no dejaba de orar por mí. Yo la encontré ayunando y le dije, estás loca, ¿para qué pierdes el tiempo? Yo le dije a ella, si tu Dios existe, yo quiero trabajo. Y me porté como un hijo grosero y patán. Pero el Señor es maravilloso y escuchó ese clamor y hoy estoy aquí gracias a que alguien insistió, persistió y resistió. Porque no permita que el enemigo te arrastre. Hoy siguen esas palabras. Llévate eso en la tabla de tu corazón. No es solamente insistir sin desistir. Incluye la palabra de persistencia y resistencia. Y alabemos al Señor. Y voy a pedir que se pongan de pies. Y voy a pedir que entremos en adoración. Porque solo la intimidad